Continuamos en este vídeo, en la sección 3.5, hablando sobre vectores dinámicos. En el vídeo anterior vimos cómo se utilizaba el operador new para pedir memoria para un vector dinámico y cómo se utilizaba el operador delete para liberar esa memoria. Ahora nos vamos a centrar en un ejemplo sencillo pero muy interesante sobre vectores dinámicos que sigue trabajando con la clase secuencia de enteros. En este caso se trata de ampliar la clase secuencia de enteros proporcionando un método público al que vamos a llamar copiadatos. Su tarea será hacer una copia de los datos que hay en la secuencia y devolverlos, entre comillas, en un vector dinámico. Básicamente lo que queremos conseguir es, una vez que tengamos una secuencia con datos, y esos datos siguen estando en la secuencia, accesibles mediante el método valor. Antiguamente, recuerde, era el método elimina, perdón, el método elemento. Ahora nos interesa ah, extraer, hacer una copia, no extraer, o sea, los datos siguen estando en la secuencia, pero queremos tener esos datos accesibles en un array. Por lo tanto, en la misma función en la que existe la secuencia, pues yo puedo trabajar con los datos o con una copia de los datos que hay en la secuencia utilizando la notación de índices, por ejemplo, para no tener que estar accediendo a través de los métodos de la clase. ¿Vale? Pues ese sería el ejemplo concreto con el que con el que vamos a trabajar. En primer lugar, piense que em, en una secuencia los datos están encapsulados dentro del objeto y están dentro de la pila. En este caso, al querer tener una copia de todos esos datos, si yo quisiera tenerlos también en la pila, necesitaría declarar un array en la pila y por lo tanto tendría que especificar cuántas casillas hay que reservar para el array, cosa que no lo sé porque no sé cuántos elementos voy a tener en la secuencia. Por lo tanto, ese array debería guardarse en el heap, debería estar alojado en el heap. Si ese array se va a alojar en el heap, yo necesitaré un puntero en la función en la que se encuentre la secuencia para poder pedir memoria dinámica, asignársela a ese puntero y luego ya hacer una copia de los valores de la secuencia. Bueno, pues esa será la estrategia que vamos a seguir. Bien, para eso ampliaremos la clase secuencia de enteros con el método copia datos que vamos a explicar con un poco más de detalle. Y luego veremos algún ejercicio, algún ejemplo concreto para ilustrar el funcionamiento de este método. Como tenemos que trabajar con la clase secuencia entero, recuerde que ya modularizamos la clase en el fichero .h y el fichero cpp y por lo tanto lo primero que haremos será escribir la cabecera de la función en el fichero .h. Vamos a colocarla al final. Recuerde que es la versión con la que estoy trabajando, en la misma que tiene disponible en la práctica, en la última práctica, práctica 6. Bien, pues aquí tenemos. Esta sería la versión primera con la que vamos a trabajar. En este caso tenemos una función que devuelve un puntero a enteros, la secuencia de enteros. La función le vamos a llamar copiadatos y no recibe nada. Observe que se parece mucho a la función con la que hemos presentado anteriormente en el vídeo anterior. Bien, por lo tanto se supone que la dirección de memoria que va a devolver este método es la dirección de memoria de un array dinámico sobre el que se ha hecho la copia de los datos de la secuencia. Vamos a ver su implementación. Vale. Aquí la tenemos. Devuelve un puntero entero, se llama copiadatos, no recibe nada y es un método de la clase secuencia de enteros. Bien. La manera de cómo hemos implementado este método
rápidamente, ahora lo veremos con más detalle, será primero declarar un puntero local, porque se va a devolver un puntero, en realidad se devuelve una dirección de memoria, por lo tanto necesitamos ese puntero para poder devolver el contenido del puntero. Bien, pues sobre ese puntero pedimos memoria, tantas como casillas, tantas como elementos tenga la secuencia, y una vez que tengamos esa memoria asignada y accesible mediante el puntero P, como puede ver, copiamos en cada casilla y el contenido de la casilla del vector privado de la secuencia. Y eso lo repetimos para todos los elementos de la secuencia. Con esto nos aseguramos que pedimos tanta memoria como datos haya en la secuencia, ni más ni menos, y rellenamos todos y cada uno de las casillas del array dinámico con la correspondiente casilla de la secuencia. Y finalmente devolvemos la dirección de memoria de ese vector dinámico. Bien, vamos a verlo en funcionamiento, vamos a verlo en una función main que ilustre cómo funciona. Bueno, pues un programa de demostración sería este de aquí, que hace el include del fichero .h. Recuerde que con el Makefile tendría que compilar, generar el objeto de la secuencia y luego generar la biblioteca, pero bueno, eso ya está más que hecho. Entonces, en este caso lo que hacemos es declarar un vector clásico. Aquí lo tenemos, le asigno 100 casillas, en este caso estaríamos desperdiciando muchas. De las 100 voy a utilizar simplemente 15. Aquí lo tenemos, utilv igual a 15 y pinto su contenido. Bueno, pues tengo 15 casillas rellenas del vector v, que son las que, y voy a utilizar solamente 10 casillas de esas 15 del vector v para crear la secuencia. Bien, recuerde que este es un constructor de la clase secuencia de enteros con el que ya han estado trabajando, porque fue uno de los ejercicios de la relación de prácticas 6. Bueno. El estado de la memoria en este momento es el que vemos en la figura. Tenemos el entorno asociado a la función main, el vector v, con sus 100 casillas disponibles, de las cuales estamos utilizando 15, solamente muestro una parte, y la secuencia sec que acabamos de crear utilizando el constructor que recibe el nombre de un vector y el número de casillas, y como pueden ver, la secuencia contiene 10 elementos, total utilizados vale 10, y el vector privado contiene las 10 primeras casillas con los 10 primeros valores del vector v. ¿Vale? Este sería el estado de la secuencia el estado de la memoria una vez creada o recién creada la secuencia. Si ejecutamos el programa y nos quedamos en la parte que ya conocemos, vemos cómo en primer lugar nos muestra el contenido del vector v, sus 15 casillas rellenas, y luego la secuencia que acabamos de crear de tamaño 10 a partir de estas 15 primeras. El vector v se muestra en estas líneas y la secuencia se muestra pues, utilizando el método toString de la clase secuencia de enteros. En la línea 51 es cuando se llama al método copia de datos sobre el objeto sec. El resultado, como puede ver, se asocia a este puntero llamado datos. Tenemos también disponible, aunque está declarado un poco más abajo, realmente podía estar delante sin ningún problema, un dato llamado utilDatos que nos dirá cuántos datos son los que tiene registrados este array. Bien, vamos a ver cómo se produce la correspondencia de parámetros en la llamada a este método. Aquí tenemos el entorno asociado a la función copiaDatos, en el que tenemos el acceso al objeto implícito. Recuerde, existe, aunque lo diríamos en voz baja, un puntero llamado dis que nos lleva a este objeto, al objeto implícito, y por eso podemos utilizar directamente los datos privados del objeto sin indicar ningún tipo de
nombre delante. Bien, por otro lado, si nos fijamos ya en el método copia datos, recordamos el puntero P como puntero local, ya no tenemos ningún otro dato, y aquí lo tenemos, el puntero local P y el acceso al objeto implícito. Cuando empieza a ejecutarse la función, lo que hacemos es pedir memoria para, en este caso, total utilizados. No tenemos más que acceder a través de este acceso y vemos que necesitamos 10 datos. Y entonces se pide memoria para 10 datos en el heap, por eso es un vector dinámico, y la dirección de memoria se copia en el puntero P. A continuación, este ciclo for lo que hace es copiar todo el contenido del vector privado sobre la memoria que acabamos de reservar. Por lo tanto, en la casilla 0, P de 0 se copia vector privado de 0, en P de 1 vector privado de 1 y así sucesivamente. Observe cómo tenemos exactamente 10 casillas, 10 enteros reservados que son el número de elementos que tenemos en la secuencia. Finalmente se devuelve el valor de P. Cuando acaba la ejecución del método, el valor de ese puntero local es el que se copia en el puntero local a la función main llamado datos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Datos tendría ahora el valor que tenía en el método copia datos el puntero P, con lo cual datos queda ahora apuntando al inicio de ese bloque de memoria que reservamos. Y a continuación simplemente actualizamos o colocamos en la variable util datos el valor de 10, que es el número de casillas que tiene la secuencia. Este detalle es importante, tengan en cuenta que ahora tenemos que acceder a través del método público total utilizados porque desde la función main no podemos acceder al dato privado del objeto, por lo tanto tenemos que hacerlo a través de total utilizados. Bien, pues ya hemos conseguido lo que queríamos. Tenemos datos, que es un puntero a enteros, que me lleva a una dirección de memoria a partir de la cual tenemos reservada 10 enteros. Con lo cual, a partir de este puntero podemos sin ningún problema gestionar toda esta memoria. Cuando ya no lo necesitáramos, simplemente bastaría con hacer delete sobre datos, poniendo los corchetes delante, para liberar toda esta zona de memoria. Es importante recordar que hay que poner los corchetes porque datos, aquí está, nos lleva a un bloque de memoria con la que se pidió utilizando los corchetes. Por lo tanto, necesitamos escribir esos corchetes y ya liberaríamos toda esta memoria reservada. Veamos cuál sería su comportamiento completo, con lo cual podemos continuar y aquí vemos, una vez ejecutada la copia, el resultado, el vector que contiene la copia al que accedemos a través del puntero datos sería el que están viendo aquí y como pueden, efectivamente ven que es una copia de la secuencia y aquí abajo observan que estoy mostrando otra copia de la secuencia. Bien, esta copia de la secuencia quiero que trabajen sobre ella. Les voy a mostrar cuál es su cabecera y observarán que se trata de un método sobrecargado, es el mismo método, copia datos, se llama igual, solo que ahora no recibe nada. Por lo tanto, si no recibe nada, ese método, perdón, no devuelve nada. Si ese método no devuelve nada, de alguna manera tiene que transmitir a la función llamadora donde se encuentran los datos reservados. Aquí está. Utiliza un puntero a enteros mediante una referencia. Por lo tanto, a través de esta referencia pedirá memoria y trabajará sobre ella. Y también observe cómo por referencia devuelve, además, el número de casillas de ese vector. Con lo cual conseguimos que además de reservar memoria y rellenarla, informamos a la función llamadora de cuántos datos se han reservado y procesado. Bien, le proporciono únicamente esta cabecera y le animo a que trabaje en su resolución. Y con esto damos por terminada la sección dedicada a vectores dinámicos.